Muy buen día tengan todos. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la filosofía, el inicio. Entonces, en el video anterior habíamos comentado que la filosofía es parte de la evolución del pensamiento humano, así como todas nuestras características humanas han evolucionado o se han adaptado o han afinado sus capacidades. Decimos que el pensamiento también lo ha hecho. La filosofía es entonces el culmen, por decirlo así, de una manera de comprender el mundo, que no es la única y que no necesariamente es la verdadera, pero que contiene verdad y que esa verdad que contiene es imposible de quitar, porque la verdad no se puede contradecir. Por lo tanto, la filosofía nos lleva a la verdad y en ese camino nos da trozos de verdad. ¿Qué habíamos dicho en el video anterior? Que las etapas previas a la etapa filosófica de nuestro pensamiento la podemos llamar etapas mitológicas, las cuales no son falsas, también contienen verdad, pero la contienen de una forma distinta. Habíamos hablado del simbolismo, de la narrativa, bueno, de varias cositas. En esta oportunidad miraremos entonces cómo en Grecia, precisamente en el siglo VII y siglo VI a.C., surge la filosofía en un contexto determinado y con unas características. Habíamos dicho que la filosofía no es, no sé si lo habíamos dicho, creo que más bien es el tema de hoy, la filosofía no es aquella que contiene la verdad, sino aquella que la busca. Y hay una característica muy importante que nos lleva a entender esto, pero lo diré más adelante. Mientras que el pensamiento mítico contiene la verdad y no permite la búsqueda, sino que es un encontrar, un hallar, un momento de éxtasis en el cual la verdad se ha encontrado, pero no es un esfuerzo humano que nos lleva a buscarlo. De esa manera vamos a decir entonces que en el siglo VII y VI hay dos cosas importantes que surgen y que por lo tanto permiten que la filosofía emerja en la historia de la humanidad. Lo primero es que existe un contexto de mitos, comprendiendo que que el mito o la mitología griega tiene grandes diferencias en relación con el resto de las culturas. Una de esas es que aun cuando es una religiosidad fuerte, no es dogmática y por lo tanto permite la interpretación de los mitos de diversos modos. No como lo pensaríamos hoy en día, pero para su época y para su contexto era una gran libertad. ¿Qué es el mitos? El mitos es lo que está dicho, lo que ya se ha dicho, es una narración que ya está, que no puedo cambiar. Puedo interpretarla, pero en realidad no la domino. Ese es el mitos, o esa es la narrativa simbólica. Cuando hablamos de los filósofos del siglo VII y siglo VI a.C., hablamos de personas que están dentro de ese contexto mitológico. Por lo tanto, su lenguaje está enmarcado en ese contexto mitológico. Es difícil, por lo tanto, diferenciar el lenguaje filosófico de ellos del lenguaje mitológico que los rodeaba. Es una razón sencilla. No podemos expresar las cosas si no utilizamos las palabras que ya los demás comprenden. Y poco a poco esas palabras adquieren un nuevo significado en la medida en que nuestro uso de ellas perdura o se mantiene en el tiempo. Así que el uso que le damos va a contribuir al cambio de significado de esas palabras. Palabras como amor, palabras como la misma palabra, es decir, como logos. Esa palabra va a adquirir un significado diferente hasta el punto que ya se va a identificar más con el pensamiento estrictamente filosófico que con cualquier otro tipo de pensamiento. Entonces, el logos es otra característica de esta época. La primera es el contexto del mitos, que es lo dicho que no domino y que es el tipo de lenguaje que condicionó
aquello que los primeros filósofos pudieron decir. La segunda característica es que el logos es lo que yo digo y por lo tanto lo que yo domino. Es mi palabra, la palabra que yo estoy expresando. Y como la estoy expresando, el logos tiene que ver con estudio, tiene que ver con acción, con verbo, tiene que ver con palabra, con discurso. Así que como es mi palabra, yo la domino y yo lo estoy diciendo. Pero ojo, no puedo decir cualquier cosa porque entonces no lo estoy dominando. Tengo que decir aquellas cosas de las cuales estoy seguro. Entonces allí viene la tercera parte. La tercera parte, que ya no es el contexto mitológico, que ya no es el logos hacia grandes rasgos, sino que viene a ser la característica fundamental del pensamiento filosófico. Como yo no puedo decir cualquier cosa, entonces tengo que decir aquello de lo que estoy seguro. Y no puedo estar seguro si no tengo una estrategia que me lleve a la seguridad. Entonces esa estrategia es la que se va a llamar método. Así que la filosofía inicia desde el siglo VII con dos características principales. La primera es que lo que se dice depende de aquel que lo está diciendo, del filósofo. Y la segunda es que ese filósofo está seguro de lo que dice porque tiene un método para verificar eso que está diciendo. O sea que la filosofía es un deseo de conocer, apasionado por conocer, a través de un método que le permita estar seguro de que conoce, o que por lo menos está en el proceso de conocer. Porque ya dirá Pitágoras que el filósofo es aquel que ama el conocimiento, no el que lo posee. El que lo posee es aquel que lo encontró con el mitos. Pero el que lo ama y lo busca por su propia cuenta es el filósofo. Listo, así comienza la filosofía. En Grecia, siglo VII, con un personaje especial que tiene estas características. Primero, está condicionado por su contexto mitológico y el lenguaje que usa es el del mitos, que él va a ir cambiando levemente, poco a poco. Y los filósofos que continúen su quehacer filosófico, sí lo van a transformar bastante. La segunda característica de Tales es que está utilizando una nueva manera de pensamiento que es el logos, es la filosofía, que tiene que ver con aquello que él dice y como él lo dice, lo domina porque tiene un método para corroborar que lo que está diciendo es coherente, es cierto o tiene mucho de verdad. Así las cosas, Tales de Mileto es el primer gran filósofo y tan es así que estaba en un contexto mítico que es considerado uno de los sabios de su tiempo. Es considerado uno de los sabios junto con personas que eran estadistas, personas que eran poetas, personas que eran de diferentes cosas, hacían diferentes cosas y que no necesariamente utilizaban el pensamiento filosófico, pero eran sabios. Él está en ese contexto. Muy bien. ¿Qué método utilizaba Tales de Mileto? El primer gran método de la filosofía, que todavía podemos seguir utilizando nosotros, el método de la observación. Todos los primeros filósofos observan, pero ojo, el método tiene unas características muy puntuales. Primero, observa. Segundo, expresa. ¿Qué observa? Lo que ya está dado, es decir, las cosas materiales. Por eso ellos tienden a ser físicos, es decir, observan la naturaleza, piensan la naturaleza y expresan sus ideas en relación con la naturaleza. Y naturaleza en griego es una palabra que se traduce como física, o physis, perdón. Así que ellos, en primer lugar, observan lo que ya está dado y expresan o se expresan en relación con lo que ya está dado. En segundo lugar, ellos no solo observan lo dado, sino que también observan la coherencia entre las diferentes cosas que observan y expresan en relación con esa coherencia. Es decir, el filósofo no se detiene en un detalle, sino que analiza, observa el todo, la totalidad, y a partir de su observación se expresa. Si se detuvieran solo en un detalle, no sería verdadera filosofía. Sería una manera de expresar lo que sienten a partir de ese detalle. Sería como una expresividad artística.
Cuando yo me ubico frente a un cuadro, una obra de arte, normalmente no miro todo el cuadro, me centro en un detalle y ese detalle me dice, yo puedo expresar algo sobre ese detalle. Pero muchas veces lo que yo siento sobre ese detalle no tiene nada que ver con el contexto del cuadro, el contexto que rodea a ese detalle. Por lo tanto, eso es una expresión de sentimentalismo, una idea relacionada con lo que yo sentí, pero no es filosofía. La filosofía es observar ese detalle y atar cabos que permitan identificar ese detalle con todas las cosas que lo rodean y las que me rodean a mí en caso de que pertenezca a mi realidad. Así que eso es la filosofía. Resumamos, ¿qué hizo Tales? Tales, primero, a partir de los conocimientos de su tiempo, como ya habíamos dicho, la matemática, la escritura y otros más como la astronomía, etc. Él comenzó a ver toda esa gama de posibilidades que existían y encontró o quiso encontrar algo que uniera todo aquello, y lo que expresó, aunque tenemos muy pocos datos, extremadamente simples y pequeños datos de lo que él realmente dijo, sí tenemos idea de su filosofía en general, pero no el detalle. Y entonces lo que expresó, sea lo que sea, era simplemente el resultado de su observación de lo dado, la naturaleza, y la coherencia entre todas las cosas dadas y que él podía observar. Ese es Tales de Mileto. Podemos ver entonces que Tales es el primer filósofo, pero hay más, y a todos los demás que son antes de Sócrates los llamamos filósofos presocráticos. Son aproximadamente 2 siglos largos en los cuales hubo muchos pensadores que hicieron ese mismo proceso. Recordémoslo, observar lo dado y su coherencia y expresar en relación con eso que se observó. Expresar una idea de la manera más clara posible. Ese es el logos, el pensamiento filosófico. De ahí provienen, más adelante, muchos siglos después, van a nacer las ciencias, como la biología, es decir, el logos que se expresa a partir de la vida o en relación con esa realidad dada llamada vida, la biología. Podríamos hablar de muchas otras. Hace mucho menos tiempo, la psicología, aquello que se expresa lógicamente en relación con el espíritu o bueno, la mente humana. Vamos a hablar ahora de los filósofos en general, no vamos a puntualizar por ahora. Los filósofos presocráticos tienen unas características comunes. Ellos pensaban cosas muy distintas, pero tienen características comunes en relación con el contexto que les tocó vivir. La primera es que fueron físicos, y ya dije por qué. Pero también hay que decir algo más, y es que fueron físicos porque buscaron o se preocuparon en gran medida, no 100%, pero sí en gran medida, por el descubrimiento del origen de las cosas. Y cuando hablamos de origen nos referimos al fundamento de la existencia de las cosas y aquello que inició estas mismas cosas. Fundamento e inicio, principio. Eso se llama arge. Arge. A veces dicen arche. Bueno, arge, ¿qué es? Arge es el principio de las cosas. Por ejemplo, de las pocas cosas que sabemos sobre Tales de Mileto, sabemos que para él el principio o arge era el agua. Más o menos como si dijéramos que las cosas no existirían sin el agua. Hoy en día, con los avances que tenemos, sabemos que Tales de Mileto no dijo exactamente o no encontró exactamente el arge. Para todas las cosas no es el agua, no es principio del agua. Sin embargo, sí para todas las cosas vivas, para la materia viva. Así que no estaba tan alejado, pero eso fue lo que él pudo ver, la materia viva. Ahora, vamos a decir las características. Entre los presocráticos tenemos a algunos grupos. El primero es el de los que realmente se preocuparon por la naturaleza. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. 3 filósofos que se preocuparon por buscar el principio unificador y aquel que rige
todas las cosas que existen. Para Tales el agua, para Anaximandro un algo indeterminado, y para Anaxímenes el aire. Vemos por el otro lado a tres pensadores principales que se preocuparon también por el arjé, obviamente por su contexto, pero fueron más allá y encontraron un principio similar al de Anaximandro, un principio indeterminado. Para ellos fue un poco más determinado. Y para ellos ese principio era explicación de la realidad, aun cuando no fuera algo físico, como lo es el agua o lo es el aire, si era algo que explicaba la realidad. Entonces tenemos a Pitágoras, uno de los primeros grandes filósofos, para quien el número era el principio de las cosas. O las cosas tienen un principio matemático, para ser más coherente. Y tenemos a Parménides, un continuador de la obra de Pitágoras, para quien el movimiento es algo que no existe y por lo tanto el principio de la realidad es lo que permanece. Podríamos decir la esencia. La realidad tiene una esencia y ese es su principio. No es física, no la podemos observar, no la podemos ver, no sabemos cuál de todos los elementos sea, pero existe y es el principio fundamental de todo lo que existe. Tenemos otro grande que dijo justamente lo contrario, Heráclito. Para Heráclito, en realidad, o más bien, toda la realidad es constante devenir o constante movimiento, cambio, transformación. Y para él eso es justamente el mundo y todo lo que existe, es movimiento. O sea que mientras Parménides, continuando la obra de Pitágoras, decía que la realidad es lo que permanece, lo que es estable, para Heráclito es el movimiento justamente la realidad. ¿Son incoherentes sus resultados? No lo sabemos. Tal vez no son incoherentes sino complementarios y por su contexto y por el punto de vista de cada uno llegaron a esas conclusiones. Pero vamos un poco más allá, porque es que después de ellos tenemos a otros pensadores que unificaron eso que ellos decían y trataron de encontrar un principio que sea sustrato de toda la realidad, pero que también estuviera conectado con la realidad misma, con el mundo, con la existencia de las cosas físicas. Así que tenemos a Empédocles, que es el famoso filósofo que nos habla de los 4 elementos que se unen por el amor y se separan por el odio, y por lo tanto allí tenemos 4 elementos físicos con 2 fuerzas que no son físicas necesariamente, pero que tienen influencia en los cuerpos, que permiten el cambio, pero que son estables. Y tenemos a Demócrito, tal vez el más victorioso de todos ellos, aun cuando de pronto él no se dio cuenta, que nos habla de los átomos, junto con Leucipo, del cual sabemos poco. Nos habla de los átomos y de la manera como estos átomos se repelen y se atraen. Bien, este es el contexto de la filosofía presocrática. Recuerden, su origen no tiene nada que ver con una excepcionalidad de la cultura griega. Su origen tiene influencias de los egipcios, de Mesopotamia, de los fenicios. Tal vez tenga influencia de otros pueblos, aunque no podríamos decirlo en este momento. Pero esos pueblos principalmente influenciaron a Grecia. Y de lo que esos pueblos descubrieron culturalmente a través del pensamiento mítico, los griegos alimentaron algo que se llamaría posteriormente filosofía, en boca o en palabras de Pitágoras. Y de allí surge todo este cambio, esta transformación, que es simplemente subir un peldaño en las escaleras del pensamiento humano, y es cambiar, o no cambiar, sino complementar el pensamiento mítico, del cual todavía todos vivimos, con la filosofía, es decir, el pensamiento lógico. Cambiar el mitos, lo dicho que no domino, por el logos, lo que digo porque domino. Recordemos esa expresión, el logos es lo que digo porque domino. Allí tenemos una diferencia que también trae la filosofía para nosotros, y es el rescate del individuo del entramado de su sociedad. Es decir, mientras que el mitos
favorece la sociedad, la cultura, es decir, el grupo de las personas que consideran unas mismas creencias, que no son dueños de ellas, pero que las defienden y viven por esas creencias. Vamos ahora a pasar a un ser humano que es individuo y al mismo tiempo hace parte de una cultura. Es decir, cuando yo me empodero de lo que digo, porque lo domino, ya no es mi cultura que habla por mí solamente, sino que soy yo quien está hablando. Ese es el gran avance que dio también la filosofía a nuestra sociedad. De hecho, por esa misma razón, en las sociedades democráticas la filosofía va a tener mayor auge, pero ya eso será tema para cuando hablemos de Sócrates. Espero que les haya servido esta invitación corta a la filosofía. Mil bendiciones.